Buenas noches, profesor y compañeros, su gusto es saludarles. Nosotros somos el grupo conformado por Camilo Andrés Sánchez, Juan Manuel Barrios y mi persona Gina Paula Vidal. Hoy les vamos a presentar nuestra acá titulada Análisis posibles configuraciones académicas y organizativas en un entorno universitario usando técnicas combinatorias. Esta presentación hace parte del curso de Estadística aplicada a los procesos de producción en la modalidad virtual bajo la orientación del instructor Félix Salinas. Durante la exposición vamos a explicar el contexto del problema, la metodología que utilizamos, los resultados más importantes y las conclusiones que obtuvimos a partir del análisis combinatorio en el entorno académico. Introducción y abstract. Para comenzar en la introducción, planteamos que el proceso del proyecto fue analizar cuántas configuraciones diferentes se pueden generar en un entorno académico cuando organizamos horarios, exponemos en distintas órdenes y formamos grupos usando técnicas de conteo y combinatorias. Con esto buscamos entender cómo estas herramientas apoyan la organización y la forma de decisiones dentro de las instituciones educativas. En pocas palabras, lo que hicimos fue llevar los conceptos de combinatoria vistos en clase en caso real de un curso universitario para continuar y cuantificar la complejidad de la organización académica usando datos y no solo la intuición. A menudo caemos en el espejismo de la simplicidad. Creemos que la logística crece al mismo ritmo que la matrícula, que un estudiante equivale simplemente a un horario. Pero la realidad es combinatoria. La complejidad no depende solo de un número de personas, sino de las interacciones, las cuales superan rápidamente cualquier capacidad de gestión manual. Objetivos. En cuanto al objetivo del objeto general fue analizar la cantidad de configuraciones posibles en un entorno académico mediante la aplicación de técnicas de conteo y combinatorias. Entre los objetivos específicos destacamos aplicar el principio de la multiplicación para la organización de horarios, calcular permutaciones para establecer el número de formas de asignar en el orden de exposiciones grupales y determinar combinaciones para cuantificar la conformación de grupos de trabajo dentro del curso. Finalmente, también nos propusimos interpretar el crecimiento de las posibilidades comparando el comportamiento lineal frente al factorial y relacionar estos resultados con la toma de decisiones académicas y administrativas basadas en datos objetivos. Dentro del marco teórico nos enfocamos en la combinatoria como rama de la matemática que estudia las distintas formas de organizar o seleccionar elementos de un conjunto. Aquí retomamos tres herramientas principales: el principio fundamental del conteo, las permutaciones y las combinaciones. Dentro del principio fundamental del conteo nos dice que si un evento se puede realizar de n maneras y otro de n maneras, entonces ambos se pueden realizar conjuntamente de n por n formas. Este principio es clave para modelar escenarios de horarios y modalidades. Por parte de las permutaciones, se utilizan cuando el orden sí importa. Por ejemplo, el organizar orden de exposiciones, mientras que las combinaciones se usan en el orden que el orden no importa, cuando al seleccionar integrantes para un grupo de trabajo. Además, relacionamos conceptos con el crecimiento factorial, que muestra cómo el número de posibilidades se dispara cuando aumentamos un número de elementos. Gracias. Mi nombre es Camilo Sánchez. La metodología que seguimos fue un estudio de caso cuantitativo, utilizando datos extraídos de un entorno universitario real para analizar su complejidad organizativa. Primero seleccionamos un curso específico como unidad de análisis y recolectamos variables como el número de estudiantes, la cantidad de materia, los horarios disponibles y las modalidades, ya fueran virtuales o presenciales. Luego modelamos el problema en las técnicas de combinatorias. Aplicamos el principio de multiplicación para calcular total de configuraciones de horarios posibles. Usamos permutaciones para determinar la cantidad de formas a organizar y el orden de las exposiciones finales. Utilizamos combinaciones para calcular cuántos grupos de trabajo diferentes se pueden formar a partir del total de estudiantes. Todos estos datos los procesamos en Excel, lo que nos permite automatizar los cálculos factoriales y productos, generar tablas comparativas y gráficas para evidenciar la diferencia entre el crecimiento lineal y factorial. Después interpretamos los resultados, analizamos el principio de la gestión académica. En la sección de resultados comenzamos con el análisis
del espacio muestral de horarios usando principios de multiplicación. Tomamos el caso de estudiantes de segundo semestre con 5 asignaturas, donde cada asignatura tiene 3 franjas horarias y 2 modalidades. Al combinar estas combinaciones, el número total de configuraciones posibles entre el horario fue de 7.776 formas diferentes. Esto muestra una alta complejidad de asignaturas, de asignación de horarios, incluyendo un número relativo pequeño de materias. Luego analizamos la determinación de las órdenes de las soluciones para un grupo de 6 estudiantes que deben presentar un trabajo final. Usamos la fórmula de permutaciones y obtuvimos igual 720 posibles secuencias diferentes de exposición. Esto significa que solo cambiando el orden de estos 6 estudiantes, la institución tendría 720 maneras de programar estas presentaciones. En cuanto a la conformación de grupos de trabajo, consideramos un curso con 25 estudiantes, el cual se deberían formar en grupos de 4 personas. Al aplicar la fórmula de combinación, los resultados fueron de 12.650 grupos conformados. Este número tan grande evidencia que la aleatoriedad o la selección manual de equipo tiene un alcance numérico que supera la capacidad de gestión intuitiva. Por eso se vuelve necesario definir criterios y objetivos y en algunos casos apoyarse en herramientas digitales para formar grupos más representativos. También comparamos el crecimiento lineal con el crecimiento factorial. Mientras el número de estudiantes crece, la fórmula lineal de la cantidad de las organizaciones activas de las exposiciones crece de manera factorial, llegando a 720 secuencias solo con 6 estudiantes. Esto demuestra que la complejidad del sistema aumenta principalmente por las interacciones entre los estudiantes y no únicamente por la cantidad de personas. En la discusión de resultados concluimos que la organización académica no es un proceso lineal, sino que está regida por leyes combinatorias. Amplifican la posibilidad ante pequeñas variaciones, incluso con pocas materias o pocos estudiantes. El número de reconfiguración crece rápidamente. Relacionando con los objetivos del curso, comprobamos que el principio de multiplicación, las permutaciones y las combinaciones se pueden aplicar directamente a problemas reales de logística académica. Además, vimos que las permutaciones generan una saturación logística muy alta cuando el orden importa, mientras que con las combinaciones muestran la magnitud de opciones al formar equipos. También identificamos algunas limitaciones como la recolección de datos en entornos donde las variables académicas cambian constantemente y la necesidad de herramientas computacionales para manejar factoriales altas sin errores. Y aún así, el ejercicio permitió valorar las estadísticas como una base para optimizar recursos, tomar decisiones informadas. En las conclusiones destacamos primero que logramos analizar la complejidad de un entorno académico usando técnicas de conteo, pasando de una percepción subjetiva a una medición cuantitativa de las posibilidades. Segundo, el principio de multiplicación permitió dimensionar las trayectorias posibles de horario. Las permutaciones mostraron 720 variantes logísticas al cambiar el orden de actividades y las combinaciones. Evidenciaron miles de formas de integración, equipos de trabajo dentro de un mismo curso. Por último, concluimos que la estadística combinatoria es una competencia esencial para el profesional moderno, porque aporta rigor al momento de planear, distribuir recursos y reducir costos derivados de una mala organización académica o productiva. Con esto damos por terminado nuestra presentación. Muchas gracias por la atención.